7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahora vayámonos a Juan, capítulo 17, ¿verdad? Que es el que hemos estado estudiando. Y saquen una hoja porque hay un examen. ¿Qué tal si fuese así, verdad? ¿Todos recuerdan lo que hemos venido estudiando? Ya llegamos a capítulo 17, tenemos con esta 3 semanas estudiando lo que es la oración de Jesucristo al Padre, que se dividía en tres, ¿cierto? Podíamos ver que en la primera parte Jesús estaba orando por su gloria, ¿verdad? La segunda parte Jesús va a orar por sus discípulos. Y la tercera parte Jesús no va a orar solamente por estos discípulos, sino por todos aquellos que van a creer por medio del testimonio de estos 11 discípulos y 12 cuando cojan al que faltaba, ¿verdad? Entonces, debemos recordar un poco el contexto en el que se da esta oración, ¿verdad? Sabemos lo que le había estado diciendo Jesucristo a sus discípulos desde capítulo 13 hasta capítulo 16, ¿verdad? ¿Y ellos cómo estaba su corazón? ¿Alguien recuerda? Turbado, ¿verdad? Estaban preocupados ante la inminente partida de su Salvador y el Mesías que había sido prometido. Por lo tanto, ellos estaban turbados, preocupados, angustiados, y vez tras vez Jesucristo que hacía les levantaba el ánimo con palabras de seguridad, con promesas, ¿verdad? Pero ellos aún así seguían preocupados, ¿ya? Entonces es en este contexto, recordémoslo, en el que se da esta oración. Ahora, la oración viene, como les decía, en tres partes. Y esta segunda parte que empezamos la semana pasada, que es la oración por los discípulos, a su vez la podemos dividir, ¿ya? La semana pasada vimos las razones por las cuales Jesús intercede por ellos y también la base para realizar esta intercesión. Ellos habían guardado su palabra, ¿verdad? Les había dado la palabra, ellos habían guardado su palabra y ahora conocían al Padre y conocían también a Jesucristo. Y en esta mañana, en los versículos que nos tocan estudiar, que van desde el 12 al 19, vamos a hacer también una subdivisión, porque vamos a ver la intercesión misma de Jesucristo por sus discípulos. Y esta la vamos a dividir en dos. Desde el versículo 12 hasta el versículo 16, vamos a ver que Jesucristo hace una petición de protección espiritual al Padre. ¿Para quién? Para sus discípulos, ¿ya? Y la segunda parte allí en versículos 17 al 19 vamos a ver la petición de pureza santificadora igualmente de Jesucristo al Padre por sus discípulos. Y también entendamos que en esta sección Él está orando por los 11, esos que están allí con Él, pero que también va a tener aplicación y relevancia para todos nosotros, los que posteriormente íbamos a ser sus discípulos y aún así también para todos aquellos que faltan por ser salvos por medio de la fe. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle a Dios su guía, su dirección, que podamos estar acá con un corazón atento a lo que Él quiere decirnos a través de su santa palabra, que es verdad. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por estar en este lugar, te damos gracias por todas las cosas que tú has hecho, haces y seguirás haciendo. Te doy las gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor, y te pido que seas tú guardando su corazón, su entendimiento, Señor, que puedas hablar palabra de verdad, que puedas eh, purificar nuestras vidas, Señor, y que nunca se nunca Padre amado, nuestra oportunidad. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a agradarte cada día más en todo lo que pueda hagamos. Que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu completamente pueda estar aquí atento a ti. Venimos a adorarte con cada una de las cosas que hacemos, no solamente con las canciones, Señor, sino todo nuestro andar, cada minuto, Señor, tiene que ser para adorarte y llevarte gloria y honra a ti. Te pedimos que seas tú glorificado en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo momento, danos sabiduría de lo alto. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a dar lectura allí a Juan capítulo 17, versículos 12 al 19. Dice,
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, como dice allí la primera parte, versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en ti mismo, para que ellos escuchen y tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Nosotros hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan cómo Jesucristo en su ministerio terrenal, él mismo había guardado a los discípulos todo el tiempo que estuvo con ellos, ¿cierto? Los guardó no solamente del peligro físico, sino que también los guardó espiritualmente, ¿verdad? Él cumplió ampliamente la tarea como el buen pastor. Y es por esto que vamos a ver en esta primera sección cómo Él va a pedir por protección espiritual para los discípulos. Cuando está haciendo este juego de palabras allí, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Si fuésemos al original, son dos palabras distintas, ¿ya? Que quieren decir, se puede decir guardar, pero se usa una para guardar de peligro físico y la otra para guardar en sentido espiritual. Entonces, Jesucristo como el buen pastor había cumplido la tarea perfectamente de cuidar y de guardar a sus discípulos. Esta tarea había sido encomendada por quién? Por el Padre, ¿verdad? El Padre le había dado a aquellos que eran de Él, que lo veíamos la semana pasada, ahora se los daba a nuestros discípulos. Si alguien puede ayudar allí al hermano que pueda poner en silencio para que podamos continuar. Jesucristo constantemente entonces les presentó todo lo que había oído del Padre. Recordemos que Jesucristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él vino a hablar acerca del Padre. Al Padre nadie lo había visto, pero Jesucristo mostró al Padre en todo momento. Entonces, como les decía, no solamente los guardó de los peligros, sino que también les dio seguridad eterna. Yo los guardé, dice allí. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, él vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era exactamente cuál. Vayan allí a Juan capítulo 6, versículo 39, un poco más atrás. Juan capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad de quién? Del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, que dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces él había hecho lo que el Padre le había mandado hacer, que de lo que le dio, nada se perdiera, sino que todo lo resucitara en el día postrero. Y entonces, como les decía, también hay que recalcar que está refiriéndose acá en este momento a los 11 discípulos, quienes ahora gozaban de esta relación directa y de esta relación real con el Padre, por responder con fe a Dios. Su palabra habían guardado, le habían conocido, ¿verdad? Ellos reconocieron y respondieron con fe al Hijo. Ahí dice, los guardé y ninguno de ellos se perdió.
Jesucristo ya ve por culminado y ve por completo su ministerio terrenal, por lo que le pide al Padre que continúe con este cuidado ahora para con los discípulos. Yo te pido que, como yo estaba en el mundo, ahora yo te pido que tú los guardes. Ninguno se perdió, pero yo ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Ahora, la Trinidad tenía que asegurar esta obra espiritual en su pueblo. Fíjense lo que dice allí en Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Entonces Jesucristo llevó a cabo su tarea a la perfección y es por ello que ahora Él puede asegurar que ninguno perdió. ¿En qué sentido? En sentido espiritual. Cuidó de tal manera a los suyos que ninguno se perdió. Pero esto, hermano, no queda allí nada más, sino que sigue cuidando de su pueblo, sigue cuidando también a los suyos, a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que esa relación espiritual que ahora tenemos con el Padre no se pierda. Ahora, esta expresión que dice allí el hijo de perdición, ¿sería que Jesucristo falló en guardar a todos los suyos? No, no falló en guardar a todos los suyos, porque tenemos que recordar que Judas Iscariote no le reconoció a él con la fe salvadora, ¿ya? Entonces, esta expresión se refiere a Judas Iscariote y apunta al carácter de la persona que tiene en mente. Repito, Judas Iscariote, no en el destino de esta persona. El propósito perfecto y justo de Jesucristo se cumplió a cabalidad. El propósito perfecto y justo que el Padre le había dado a Jesucristo se cumplió a cabalidad. Y esto para ambos casos, tanto para los que Él guardó como para el que se desvió y se fue. Dice el texto allí en Juan 13:18, ya habíamos visto esta expresión también, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y él está haciendo referencia allí al Salmo 41:9, que dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y aunque este hermano era la obra soberana, parte del plan soberano de Dios, Judas actuó en su propia voluntad. Él convivió con Jesucristo al igual que los 11 discípulos y tuvo la oportunidad también de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Él escuchó lo mismo que los 11 discípulos. A él también se le fue entregada la palabra de verdad, la palabra que Jesucristo había hablado. Él también escuchó el mensaje de arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Pero resistió todos los esfuerzos que Jesucristo hizo y solo fue él el responsable de su decisión. Pero por otra parte también Dios usó esta maldad ¿para qué? Usó la maldad de un hombre para lograr bendición de muchos. Usó la maldad de este Judas Iscariote para la bendición de muchos por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ahora, la confianza de Jesucristo en el Padre es innegable, innegable, tanto así que él contempló el regreso al Padre como que si la hora ya había llegado. Había llegado el momento en que Jesucristo se tenía que separar de la tierra, tenía que terminar su ministerio acá en la tierra. Y él habla allí cerca de los discípulos. ¿Por qué creen que está hablando cerca de los discípulos? Y esta es una oración que él hizo en voz alta. Él no se fue retirado, como muchas veces leemos en la escritura, sino que él habló allí delante de ellos. Habló delante de ellos. ¿Para qué? Habló cerca de ellos porque ellos tenían que escuchar estas cosas. Recordamos cómo estaban ellos, recordamos cómo venían ellos. Ahora escuchan de parte del Hijo esta, esta oración protectora, esta oración que les iba a llevar a tener
esperanza, que les iba a llevar a tener paz, tranquilidad, gozo. ¿Por qué? Porque sabían que el Hijo estaba intercediendo por ellos. Esta oración iba, todas estas palabras que Jesucristo iba a hablar acá, iban a tener repercusión directa en su gozo. Dice estas cosas, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, ¿para qué? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Un enorme conocimiento y un enorme sentido de seguridad y de consuelo debía abarrotar el corazón de los discípulos en ese momento. Nos está diciendo que vamos a pasar por todo esto, pero le está pidiendo al Padre que todo lo hace, que es poderoso, que nos guarde en sus manos, que no nos deje caer, que nos mantenga firmes. Entonces, nosotros siempre nos preguntamos de qué gozo está hablando y hemos discutido en otros estudios acerca de lo que es el gozo del Señor, ¿verdad? De cumplir su gozo. Habla de la conciencia de haber obedecido la voluntad del Padre en cada paso de su misión. ¿Y quién fue el que hizo esto a cabalidad? Jesucristo. Él vino y cumplió la misión que el Padre le había dado a cabalidad. Entonces el gozo está cuando nosotros obedecemos, cuando hacemos las cosas que nos mandan a hacer, cuando hacemos lo que es lo correcto delante de Dios. ¿Cómo se siente uno cuando hace lo bueno? Puede uno llegar a como hasta suspirar, ¿cierto? Hay paz, hay tranquilidad en obedecer la palabra de Dios. Ahora, en caso contrario, no ocurre lo mismo. Entonces, Él no está hablando acá de un gozo que signifique felicidad y ya todo está bien, no, sino que en medio de toda la turbulencia y la prueba que iban a tener ellos pudieran mantenerse firmes en la fe que les había sido dada. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto es una constante. Recuerden que lo hemos venido escuchando mucho. Son del mundo, yo tampoco soy del mundo, pero en el mundo tienen que estar, ¿cierto? Entonces lo hemos venido escuchando mucho. Y él dice, yo les he dado tu palabra. En versículo 6, él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste. ¿Y qué hicieron ellos? Han guardado tu palabra. Jesucristo solamente habló su palabra, él habló las cosas que él quería, no, habló la palabra del Padre, la palabra de verdad. Siempre les habló con la verdad divina. Les dio a estos hombres un don incomparable y permanente, la palabra, hermanos, llena de gozo. Y todo aquel que la recibe y la atesora, la practica, a diferencia de este mundo hostil, va a poder experimentar el gozo del cual estaba hablando Jesucristo. Ellos habían recibido la palabra de Jesús, entonces por el contrario, qué iban a recibir? Aborrecimiento por parte del mundo. Ellos habían recibido la palabra y todo aquel que la guarda y la atesora va a recibir aborrecimiento de parte del mundo. Por eso no nos extrañemos si somos hallados en diversas pruebas el Evangelio, por el Evangelio. Jesucristo acá está orando por el cuidado espiritual, por el cuidado de esta fe que había sido un don de Dios para ellos. A diferencia del mundo hostil, entonces, ellos iban a rechazar la palabra del Señor. A diferencia, ellos la habían recibido, la habían guardado, su palabra. Ellos habían creído. En versículo 8 dice, habían conocido a Jesús por medio de su palabra. Dice allí el versículo 8 del capítulo 17, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces habían conocido a Jesucristo por medio de qué? De su palabra. Pero esto, hermanos, como les digo, tenía una consecuencia grandísima. Por ello el mundo les aborrecía y por ello el mundo va a seguir aborreciendo. Por consecuencia,
De la misma manera como hemos visto que a Jesucristo lo aborrecían y que ¿cómo se llama? El discípulo no es mayor que su maestro, de la misma manera que a él habían aborrecido, de esa misma forma, aborreciendo a Jesucristo, aborrecen al Padre y ahora a nosotros también, o a ellos en este caso, también los iban a aborrecer. Pero este aborrecer está marcado, como veíamos también la semana pasada, por una naturaleza. Recordemos que ellos no son del mundo, aunque están en el mundo, no son del mundo, pero los otros pertenecen al mundo y eran de su padre. ¿Alguien recuerda? El diablo, ¿verdad? Eran de su padre, el diablo, o los de arriba, los que son de arriba y los que son de abajo. Está marcado por esta naturaleza. Pero estos discípulos, estos 11, ya no pertenecen al mundo. ¿Debido a qué? A su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía. Ya aquí no es nadie de Curicó, de Talca, de Venezuela, de Cuba, de Ecuador. Aquí hay una nueva identidad en Cristo Jesús, una que es eterna, una que no se pierde y una que está guardada en los cielos. Hay una nueva ciudadanía y no es de este mundo. Filipenses 3:20, vayan allí, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, él dice, el mundo los aborreció. ¿Por qué razón el mundo los aborrece? Porque no son del mundo. No nos extrañe. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha venido a la fe salvadora, que conoce a Jesucristo por medio de su palabra, que la ha guardado, va a ser aborrecido por el mundo. ¿O algunos de ustedes se ha acercado con la palabra a una persona que no conoce a Cristo y ha recibido flores? Mm, o por lo menos nos sucede así habitualmente a la primera, ¿cierto? Versículo 15 dice, así como el mundo los iba a aborrecer, y hemos escuchado todo lo que les iba a pasar por medio de este mundo hostil, él dice, a pesar de todo esto, que uno diría, bueno, Señor, entonces llévanos contigo, ¿verdad? ¿Cuál sería la petición más clara? Llévanos contigo si el mundo nos va a aborrecer, si el mundo nos va a matar, si el mundo nos va a perseguir, llévanos contigo, ¿verdad? Pero él está diciendo, guárdalos del mal. Dice ahora allí, no ruego que los quites del mundo. Entonces no queramos nosotros escapar también del mundo, ¿verdad? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuevamente, son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, la misión de Jesucristo, ¿cuál fue? Testificar al mundo. Y esa misión ahora le iba a ser entregada a los 11, a los discípulos. Ahora bien, la única manera que ellos podían cumplir con esta misión era yéndose. No, era quedándose, era plantándose de una manera tal que pudieran estar allí, pudieran dar fruto y pudieran llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces la misión debía estar en quedarse allí, plantados en medio de este mundo hostil que los iba a aborrecer. Es por eso que la oración de Jesucristo nos dice, Padre, llévatelos conmigo. Y más adelante iba a decir, aquellos que me diste, yo quiero que estén donde yo voy a estar. Pero eso después, no en este momento. En este momento necesito que su fe sea guardada, que tú los guardes espiritualmente, que su fe sea fortalecida, porque vienen pruebas, viene persecución, viene todo esto, pero ellos tienen una misión, la misma misión por la cual tú me enviaste. Por eso, Padre, me ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que guardes tus corazones, que guardes tus mentes del mal. Recordemos que Jesucristo allí al final en capítulo 16, versículo 33, ¿cómo cerramos esa sección? Cerramos esa sección con una esperanza. Dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz, para que en mí tengáis paz. Después de haberles dicho todas las cosas que ya sabemos, ¿verdad? Él le dice, yo les he hablado esto para que ustedes tengan paz en mí. ¿Pero cómo?
¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, escuchen, aquí cerramos esa sección, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, podríamos pensar que en medio de la persecución, el aborrecimiento, incluso la muerte que había sido anunciada por Jesús de parte de aquellos que pensarían que haciendo esto iban a qué? Agradar a Dios, ¿verdad? Nosotros pensaríamos que el ideal sería decirle al Padre, Padre, quítalos de este mundo. Pero la razón por la que no es así es porque ellos tendrían una labor que realizar. Y gloria a Dios por guardar sus corazones y su fe, porque por ello hoy día nosotros podemos estar acá y decir que ahora somos hijos de Dios. Porque esta labor no era la de encerrarse en sus casas y decir, oh Señor, sálvanos de esto, por favor, que nos vienen a perseguir, o irse a un monasterio y quedarse allá por la paz y la santidad. No, Señor, todo lo contrario. Su carácter ya no era de este mundo, lo hemos escuchado reiteradas veces, son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, así como su carácter ya no era de este mundo, ahora debían ser luminares en este mundo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16. Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16. No aparecen allí porque tenemos que ojear nuestra Biblia, ¿cierto? Dice, Pablo hablando, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación amorosa, no, maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, nosotros y ellos, debían resplandecer como luminares en el mundo. ¿Cómo? Asidos de la palabra de Dios, de vida, perdón, para que en el día de Cristo, decía Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ellos debían, hermanos, y nosotros debemos también. Por eso le decía, no solo está aplicada a los discípulos, no está orando por esos 11, pero tiene aplicación y relevancia para todos nosotros que ahora decimos ser sus discípulos, ¿cierto? Debemos ser testigos de Cristo hasta el fin del mundo. Su carácter, el carácter de Cristo, ese fruto del Espíritu Santo debe brillar a través de nosotros. ¿Cómo debemos hacerlo? Alcanzando al mundo con qué? Con la verdad del Evangelio. Esa era la razón primaria por la cual ellos debían seguir allí, por la cuales no debían ser quitados del mundo, pero debían seguir en este mundo para llevar el Evangelio, no para hacer amistad con este mundo. Vayan a Santiago, capítulo 4, versículo 4, porque muchos que se lo sepan, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿para qué estaban siendo, para qué le había pedido Dios, Jesucristo, perdón, al Padre que dejara a los discípulos en este mundo? ¿Para que hicieran amistad con el mundo? No, para que fuesen luminares en el mundo, no para que hicieran amistad con el mundo. Pues cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces era para que crean en aquel que ahora han oído en sus predicaciones, Romanos. Cristo nos ha encargado la predicación, la palabra de la reconciliación o el ministerio de la reconciliación. Y por eso cada uno de nosotros fuimos constituidos, se dice, embajadores de Cristo, en nombre de Cristo. Ahora, para que puedan hacer esta labor, ellos debían ser guardados del mal, guardados de Satanás, porque ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Cómo anda Satanás? ¿Cuál es la actitud de él? Está como qué, Primera de Pedro 5:8, como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros, y cada uno de nosotros, así como de ellos en ese momento, buscando a quien devorar. Este no solamente, si vamos al Antiguo Testamento, podemos ver a Job, ¿verdad? Un hombre que era conforme al corazón de Dios, en el que no se hallaba mal. Pero ¿qué hizo Satanás? Hoy le pidió permiso a Dios para poder actuar
sobre la vida, o digamos, tiene la paz y la tranquilidad que tenía Job, ¿verdad? Este buscó destruir ¿qué? La casa de Job, los hijos de Job, el ganado de Job, las riquezas de Job, ¿sí? No, él buscó quebrantar el corazón de Job, buscó quebrar la fe de Job, y no solamente de Job, sino también la fe de Pedro. ¿Recuerdan que alguien pidió a Pedro para enviarlo, verdad? Entonces, y a pesar de que Pedro falló, de que Pedro negó al Señor, ellos, tanto Job como Pedro, fueron restaurados civilmente, ¿verdad? Fueron restaurados. ¿Y por qué? Porque esa fe que había sido proporcionada como don de Dios en sus corazones fue inamovible. A pesar de las pruebas, a pesar del terremoto en sus vidas, la fe tanto de Job como de Pedro quedó firme. Puede ser que haya menguado, porque cualquiera de nosotros ante estas situaciones puede decir, ¿dónde está Dios? O ¿cuál es mi Dios? Pero era una fe verdadera, pues era un don de Dios. Entonces, así como ellos no eran del mundo, Jesús tampoco era del mundo. Ahora el Padre les cuidaría a ellos y los trataría como al Hijo. Versículo 17 dice, cuídalo, terminamos allí, versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, y ahora terminamos esta sección que es la protección espiritual. Como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo, guárdalo del mal, cuida sus corazones, sostén su fe, pues ¿quién es el autor y el consumador de nuestra fe? Jesucristo, no nosotros, no es nuestra fuerza de voluntad, es Él, es un don de Dios. Ahora pasamos a esta sección en la que vamos a ver la petición de pureza santificadora. Ahora, como ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo, Padre amado, santifícalos en tu verdad. ¿En qué cosa? Tu palabra es verdad. Jesucristo nos rogó que nos quitara de este mundo, sino que nos guardara del mal, santificándonos por medio de la verdad. Él habiendo terminado, como les decía, la oración protectora, ahora pasa a esta sección de una petición por santidad, por purificación de los discípulos, con un solo propósito, hermano, con un solo propósito, el de poder ir y hacer la obra efectivamente, el de poder ir y hacer la obra efectivamente. Continuamente el carácter de Jesucristo debía ser formado en ellos. Ocasionalmente sus pies, al igual que nuestros pies, deben ser lavados, ¿verdad? Recordamos allí a Jesús cuando le dijo a Pedro, Pedro le dijo, lávame, báñame completo de pies a cabeza. Y le dijo, no, ustedes ya han sido lavados por la palabra, ¿verdad? Solamente necesitan lavarse los pies. ¿Por qué? Porque iban a estar en constante, digamos, cercanía, en constante em, mm, contacto, gracias a Iván, con el mundo, ¿cierto? Entonces ahora ellos debían, sus pies debían ser lavados de la suciedad ocasionalmente, pero tenían que hacer la obra en santidad. Yo recuerdo allí cuando fuimos a Temuco hace muchos años atrás, nos íbamos a Filipenses, claro. Fuimos allí a un encuentro con los hermanos en Tube. Y de regreso veníamos allí en la camioneta de mi hermano Rodrigo y su familia, y recuerdo que traíamos esa ansia, y como cuando uno sale de una predicación o de uno de estos eventos en que sale con el corazón, como, yo voy a ir a servir al Señor y me voy a ir para el África y todo lo demás. Entonces me dice Rodrigo, hermano, si quieres eso, si quieres servir al Señor, si quieres dedicar tu vida al Señor, recuerda mantenerte en santidad. Y también terminamos en ese momento, pero cuando Jesucristo está pidiendo acá, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es para que ellos pudieran ahora efectivamente ir y hacer la obra. Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 al 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, santifícalos en tu verdad. Santifícalos. Significa ser perfecto. Santificado significa ser apartado con un propósito. El propósito de ellos era ir y llevar el Evangelio, al igual que el de nosotros. Pero esto no podía ser en sus propias fuerzas ni bajo su pecado, sino santificados en su verdad, la palabra de Dios. Entonces, con su palabra, que es la palabra de verdad, solo con ella, ¿qué dice Salmo 19? 119, solo con ella puede el joven limpiar su camino. ¿Cómo puede cada uno de nosotros ahora hacer y conocer y hacer la voluntad de Dios, el Padre? Conociendo su palabra, la palabra de verdad. Solamente con ella puede limpiar el joven su camino. ¿Saben por qué? Porque en Salmos 19, versículos 7 y 8 dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y en Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Jesús está pidiendo al Padre que lo santifique en esta verdad. ¿Para qué? Para apartarlo del pecado. Así como cada uno de nosotros también debiera hacer. Por tus fuerzas, no hermano, pero sí bajo tu voluntad. Porque nosotros tenemos parte en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene dos cosas al momento, dos respuestas o dos opciones al momento de decidir, ¿cierto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿En base a qué? A lo que me dice la palabra de Dios. Yo reconozco lo que es el pecado para Dios, pero pienso ahora lo mismo que Dios piensa de ese pecado o de esa acción. Y yo tomo la decisión de hacer lo que es correcto o lo que no es correcto. Nosotros no funcionamos con dos palitos aquí arriba y unas cuerditas y andamos por la vida abriendo una puerta y no andamos así, no andamos así. Entonces, Jesús está pidiendo al Padre santificarlos para apartarlo del pecado. No hay otra cosa u otra información contenida en ningún libro que nos haga sabios para discernir lo bueno de lo malo. No hay ningún otro libro, no hay ningún otro libro al cual usted vaya. Puede ser de mucha autoayuda, puede ser libros cristianos, escritos por autores cristianos, pero la única que puede hacer que nosotros tengamos la información correcta para discernir lo bueno de lo malo, que nos enseñe, que nos corrija, que nos aliente, pero que también nos redarguya, ¿a fin de qué? De que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, es la palabra de Dios. No hay nada por fuera de ello. Aquí viene la pregunta. Qué tanto sabemos nosotros de la palabra de Dios? Que es conocerlo a Él, porque es su palabra, por lo tanto, su naturaleza, su característica, su carácter, su persona, lo que Él quiere está expresado en este libro. Su palabra es verdad. Ella es la única que puede enseñarnos, corregirnos, prepararnos perfectamente para toda buena obra. Por eso entonces es que Jesucristo está orando al Padre para que estos discípulos, en una forma cada vez más intensa, que vaya de menos a más, pero que vaya creciendo, no al revés, ahora de una manera más intensa ellos amen esa palabra. Y no solamente que la amen, sino que también, como decía allí el versículo 6, que la guarden. No solamente es amar a decir, ah, yo amo,
Yo le puedo decir a todos que los amo, pero entre el hecho y la palabra que hay en ese espacio que me lleva de la palabra al hecho. Ahora ellos deben amar intensamente esta palabra y que no solamente la amen, sino que vivan de acuerdo a la verdad de Dios. Que no seamos fariseos hipócritas, que no seamos solamente oidores de esta palabra, sino que nos santifiquemos por medio de su palabra que es verdad. Y eso es lo que nosotros animamos constantemente y en esta mañana volvemos a repetirlo, no importa si ya lo hemos escuchado. Y esto es para cada uno de nosotros, hermanos. Para mí primeramente y para ustedes. Si hay un libro al cual nosotros debemos invertirle nuestro tiempo, si hay un libro al cual nosotros debemos invertirle nuestras ganas, es a este. Y todos tenemos 24 horas. Todos tenemos 24 horas. Pero muchas veces somos desorganizados para ejecutar lo que vamos a ejecutar en esas 24 horas. Pero solamente en este libro vamos a encontrar la palabra de verdad. El mundo tiene muchas verdades en este momento. Todo el mundo quiere tener una verdad. Ya no hay verdades absolutas. Pero yo sí sé una, es la palabra de Dios, entera, de principio a fin. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Y útil, es útil. Ahora no solamente amemos esta palabra, sino vivamos de acuerdo con la verdad de Dios revelada. La totalidad de la escritura es verdad y es la verdad de Dios. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Habíamos escuchado, guárdalos en tu nombre, ¿cierto, Padre Santo? A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y ahí empezamos a ver, santifícalos. Tu palabra es verdad. Yo por ellos me santifico. ¿Para qué? Para que ellos también sean santificados en la verdad. Ahora, la obra de santificación en el creyente es constante, que es continua, que es progresiva, que le permite estar preparado para ser enviado al mundo tal como el Padre envió a Cristo. Una vez apartados del mundo y transformados por la gracia de Dios, los discípulos serían comunicadores, pero no solamente comunicadores, sino que serían efectivos en el mensaje. Comunicarían efectivamente el mensaje porque serían aprobados por Dios. Cada uno de nosotros puede pararse y decir, estoy aprobado. En su gracia, Jesucristo nos perdonó totalmente, pero Él ya no quiere que nosotros seamos de este mundo, porque Él mismo dijo, ya no son de este mundo como yo no soy de este mundo. Pero ahora ellos serían comunicadores efectivos del mensaje de salvación por el cual iban a ser rechazados. Por medio de ellos, por medio del testimonio de ellos, ahora el mundo sería expuesto al Evangelio. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. El mensaje de redención por medio de la fe en Jesucristo iba a llegar a muchos y así muchos iban a poder llegar a la fe salvadora. Y llegó a tantos que a nosotros, llegó a nosotros. Ahora, pero para que esto sucediera, como siempre lo hemos dicho, debía ocurrir algo y iba a pasar en unas horas. Debía ocurrir la muerte de Jesucristo, pero no solamente su muerte, sino también su resurrección. Debía ocurrir la obra completa, el plan completo de salvación. Debía ocurrir la muerte en la cruz de Jesucristo, pero también su resurrección. Cristo se apartó en obediencia, se autodedicó a la sagrada tarea para la cual había sido apartado, santificado por el Padre. Y es con esta obediencia que iba a obtener para su pueblo la salvación completa. ¿Bien? La salvación completa.
Esta palabra que leemos allí, yo me santifico a ti mismo, santifícalos en la verdad, habla de obediencia al Padre, de obediencia a la palabra. Jesucristo fue obediente y obediente hasta la muerte en la cruz. Tu obediencia, tu obediencia en la cruz lo santificó. Yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Él había cumplido el plan de salvación que el Padre le había dado. Esa expiación por completa por todos los pecados, para que de esta forma ellos, por medio de la fe, pudieran ser santificados en la verdad y apartados para la gran misión. ¿La hora de qué? Ir al mundo, predicar, hacer discípulos. Ahora ellos tenían una tarea, no solamente quedarse allí en Jerusalén, sino salir hasta el fin del mundo. ¿Con qué? Con un mensaje, el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, por el cual muchos iban a ser verdaderamente salvos por medio de Jesús. Pero para ello tenían que estar santificados en la verdad, en la palabra de Dios. Lo que yo leo, lo que yo aprendo acá, lo que yo escucho, debe ir en consecuencia con lo que ahora yo hago, porque ya no estamos ciegos, recuérdenlo. El velo fue quitado de nuestros ojos y ahora podemos conocer la palabra, la verdad de Dios. Debemos transformar nuestro entendimiento, renovar nuestro entendimiento por medio de la transformación, ¿cierto? Y cómo conociendo la verdad de Dios, para que ahora nosotros podamos discernir, ver e ir tras la perfecta voluntad de Dios, para que podamos conocer ahora qué es lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros en sentido espiritual, siempre poniendo la mente y la vista en donde, aquí, no, en las cosas de arriba, buscándolo primeramente a Él, buscando primeramente su gloria, en que todo lo que nosotros hagamos le lleve honra y gloria al Señor Jesucristo. No somos perfectos, hermanos, pero que nos quede esta oración alentadora de que Jesucristo el Hijo está orando por nuestro cuidado, está orando al Padre para que nos guarde del mal, para que nuestra fe en medio de la tribulación que proviene de que de anunciar el Evangelio sea guardada. ¿Para qué? Para que nosotros nos santifiquemos en la verdad de Dios, en su palabra, porque ya Jesucristo se santificó. Él ya obedeció hasta la muerte y muerte en la cruz. Ahora dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y para que cada uno de nosotros, Congregación Filadelfia, podamos cumplir el llamado al que fuimos llamados, para que podamos cumplir con la misión a la cual fuimos cada uno personalmente llamados. Esto no es una obra de franquista, pues esto no es responsabilidad de Iván. Si yo digo ser un discípulo de Jesucristo, entonces la misión también es para mí. Y vayámonos con esa pregunta. ¿Qué tanto de esta misión está cumpliendo cada uno de nosotros? No estoy hablando del ministerio de evangelismo. No estoy hablando de que la iglesia no está yendo en grupo a ir y a hacer y no sé qué. No, 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 no. Esta misión es personal. Y yo no le voy a decir a Cristo, no, porque es que Él no me... No, eso no son excusas válidas. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio de toda clase. Porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener paz en todo momento por medio de ti, Señor. Gracias porque tú intercedes por nosotros, Señor. No solamente intercediste por los 5 discípulos, sino que vamos a ver la semana que viene. Ya dice también, no solamente intercedo por ellos, oro por ellos, sino también por los que han de creer por medio de la palabra de ellos.
Gracias, Padre, porque entendemos que estamos allí en ese grupo. Entendemos que estamos bajo el cuidado del Dios Todopoderoso y que es tu voluntad, Señor, que tu pueblo se santifique en tu verdad, Señor. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Aquellos que por fe hemos recibido el Evangelio, que por fe hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió en una cruz, pero que también resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. La palabra dice que todo aquel que en Él cree, que cree en este sacrificio, tiene vida eterna, Señor. Todo aquel que reconoce su suciedad y su eh, posición delante de ti, perdido totalmente, pero que reconoce a Jesucristo como Salvador, tiene vida eterna, Señor. La palabra dice que ha pasado de muerte a vida. Y yo te doy gracias, Señor, por esta oración, porque me permite andar confiado y tranquilo. Y espero que también así mis hermanos, Señor, y todas las personas que asisten en esta mañana. Nos permite andar confiados y tranquilos, Señor, porque tú guardas nuestra fe. Nos permite andar confiados y tranquilos, Señor, porque tú te santificaste para que ahora nosotros podamos ser santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay nada fuera de ella, Señor, en la cual podamos pasar el tiempo y ser edificados y ser transformados, Señor, aquí, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Señor, y te pido que si hay alguien acá que no te conoce como Salvador del mundo, si hay alguien acá que nunca ha escuchado de Jesucristo, que nunca ha escuchado de su sacrificio, que nunca ha escuchado de su condición delante de ti, tal cual como dice Romanos 3:23, Señor, que todos hemos pecado, que estamos alejados totalmente de ti. No tenemos nada en nuestras manos que ofrecerte, no tenemos nada que hacer nosotros porque todo es vano. Solo aquel, Señor, que fue obediente hasta la muerte en la cruz, es el que puede hacer algo por nosotros. Y ya lo hizo. Su perfecto sacrificio en la cruz nos hizo, en medio de la fe, por hacer sacrificio. Eliminó esa rabia, esa ira que había entre nosotros y ahora somos aceptados por fe en su sacrificio. Así que si hay alguien en esta mañana que no te conoce como Salvador, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda obrar en su corazón y en su vida y que puedas llevarlo al arrepentimiento. Al saber que no hay otra salida, al saber que no hay nada que Él pueda hacer, que solamente el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y la fe puesta en Él, en su obra, en que es el Hijo de Dios, en su muerte y en su resurrección, pueden limpiarnos, lavarnos, perdonarnos de todo pecado y darnos vida eterna. Gracias, Señor, por guardarnos en tu Señor. Sabemos que hay seguridad de salvación en ti. Que lo que el Padre te dio, nada ni nadie te quitará, y que tú no perderás absolutamente nada. Gracias porque estamos tranquilos en ti, porque estamos confiados en ti. Ahora permítenos despojarnos del peso de todo pecado, Señor, y santificarnos por medio de tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz, Señor, y cumple todo el propósito por el cual Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.